Dios los bendiga. Hermano, Dios los bendiga. Los saludo con la paz del Señor, acá de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador. Su hermano Ramón los saluda con la paz de Cristo. A todos los hermanos del ministerio y a todos los que puedan ver este video. Así se hace porque, bueno, ustedes saben cómo es de público conocimiento que nosotros no podemos hacer reuniones debido a la pandemia tan severa que azota el mundo, no solamente Argentina, sino el mundo entero. Entonces las autoridades civiles nos han permitido hacer audios y estos videos para poder enviar la palabra de Dios a toda la ley y a todos los necesitados, y de esta manera hacer llegar el Evangelio, la buena noticia a todos los hombres, como está establecido por Dios en su palabra. Por eso, sujetándonos a Dios y a las leyes terrenales, como dice la Escritura, aquí estamos para enviarle la palabra de Dios, hermana, amigo, amiga, a donde quiera que llegue, y que Dios lo bendiga a todos. También quiero saludar a todos los hermanos del interior, de las provincias que nos llaman, y quiero decirle a todos que sus oraciones, sus peticiones son tomadas y las tenemos en la presencia de nuestro Dios. Así que los animamos en el amor de Cristo a tener confianza, a tener fe en Dios, porque si alguien te va a sacar del problema, es el Señor. Amén. Tenés que confiar en Dios. No ignoramos la ciencia, no ignoramos los médicos, por supuesto que no, pero sabemos que aún por boca de los médicos, la última palabra siempre la tiene el Señor, el autor, el dador de la vida, Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Quiero saludar a todos los hermanos en el amor de Cristo, hacer una oración por todos los que nos ven. Padre, en el nombre de Jesús, a todas las almas que pueda llegar este video, Señor, que sea de mucha bendición a través de tu palabra, Padre bueno. Sé que hay gente necesitada, gente cansada, gente desesperada, afligida, trabajada y cargada, que sean liberados por el poder santo de Dios, que el Espíritu Santo administre a su vida en el nombre de Jesús. Que aquellos que confían en Dios tengan la bendición de Dios en este día y reciban un milagro de parte de Dios en su cuerpo, en sus vidas, en sus hogares, en su matrimonio, en su salud, en toda área de su vida. Sean bendecidos, sean prosperados los que creen en Dios. Y se arrepientan de su pecado. En el nombre de Jesús reprendo toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda en esta hora. Toda obra de Satanás, brujería, hechicería, ocultismo, magia, idolatría, toda fuerza del enemigo se echa de afuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, tuya la gloria y el poder, en el nombre de Jesús derrama de tu Espíritu Santo, porque escrito está que cuando abunde el pecado iba a sobreabundar la gracia del Altísimo. Gracias te doy, Padre, por este día, y nos encomendamos en tus manos para que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, cuando Dios nos pone en la iglesia, al frente de la iglesia, nos pone y nos establece como ministros para que nosotros tengamos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a las personas. Lo tenemos que hacer con seriedad, lo tenemos que hacer con respeto, primeramente a Dios y después a las almas por las cuales Cristo murió. Por eso tenemos que movernos con sensatez, tenemos que movernos bajo la guía del Espíritu Santo para no cometer errores ni confundir a las personas. Le he dicho que no hacemos reuniones porque, bueno, el protocolo dice 10 personas y al aire libre. Es imposible para nosotros, con la cantidad de hermanos, hacer una reunión con 10 personas. Ya con los colaboradores y obreros ya tendríamos el 50%, y solamente 5 almas tal vez quizás podrían venir. ¿Y quién se para en la puerta a decirle a los otros que no pueden entrar? Ninguno de los supuestos pastores que han hecho reuniones han podido respetar el protocolo. Bueno, nos hemos dedicado a enviar la palabra a través de los audios, como se nos permite, y a través de estos videos, para que las almas reciban. Muchos hermanos están confundidos porque ven que algunos hacen reuniones. De hecho, le aclaré a la congregación, la cual ministro, de que no se pueden congregar. Algunos desobedecieron y se fueron a otras iglesias, pero yo me quedé con la tranquilidad de que creo que le dije lo correcto, porque antes de decirle que no se podía hacer reuniones, nos asesoramos por la palabra del Señor. En la carta a los Romanos, en el capítulo 13, quiero compartir con usted la palabra de Dios, capítulo 13 de Romanos, versículo 1 en adelante, porque la palabra de Dios dice que
Dios no es Dios de confusión. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que el gobierno fue establecido por Dios. Así lo dice la Escritura. Y de modo, escuche bien esto, usted que se fue de la iglesia y se congrega en otro lado, y se va a esas reuniones, escuche bien esto. Usted que se cree espiritual, que se cree súper religiosa, no sé, o religioso, no sé. Escuchen bien el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, no te congregue, no haga juntadera. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que usted va a esas reuniones y en lugar de ir a traer bendición, está trayendo condenación. Así lo dice la palabra de Dios. Y si uno se cree o se considera ministro de Dios, jamás va a tratar de que usted reciba algo malo, sino reciba lo bueno. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Gloria a Dios. Los gobiernos civiles, aun cuando a menudo son administrados por malos hombres, son ordenados por Dios, son puestos por Dios, para que refrenen a los elementos criminales de la sociedad humana. Y nosotros debemos ser luminares del mundo, tenemos que dar el ejemplo. ¿Qué diferencia hay si una supuesta iglesia se reúne con aquellos mundanos que se reúnen a hacer sus fiestas de alcohol y baile y demás? ¿Qué diferencia hay? En la desobediencia, la peste va a entrar. En la obediencia, la peste va a pasar de largo. Gloria a Dios. Así lo dice la carta a los romanos. ¿Qué nos dice Tito? En el capítulo 3, verso 1. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia de Dios. No me importa que me diga lo que me diga, que me digas cobarde, que me diga lo que quiera. Yo voy a hacerle caso al Señor. No me importa si me quedo solo en la iglesia y usted se vaya por allí. Váyase, pero sepa que se fue con la verdad. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Los gobernantes no nos prohibieron predicar, no nos prohibieron anunciar el Evangelio, nos pidieron que nos abstengamos de hacer reuniones hasta que esté el remedio para la sociedad, hasta que esté la vacuna para todos. Hay cristianos que dicen: no, yo no me voy a vacunar. Hermano, tus hijos están todos vacunados. Hermana, ¿cuántas veces todos los años tuviste que respetar el programa de vacunación por los coronavirus que aparecieron en el mundo y se quedaron? Y para llevar a tu hijo a la escuela lo tuviste que vacunar. Ni bien el médico dice que estás embarazada, te vacunan y ya te arman el programa de vacunación a todos. Según los entendidos de la tierra, dicen que el coronavirus también se va a quedar y va a ser agregado al sistema vacunatorio mundial. Fíjese usted que en todas partes del mundo ya se está levantando, en Europa, en Inglaterra, Australia, Austria, Israel, ya no están usando el barbijo, están todos vacunados. Y los que no están vacunados no pueden moverse en la sociedad porque son un peligro, según ellos, para la sociedad. Alábenlo si puede. Nuestro país está consiguiendo todas las vacunas. Están entrando vacunas en cantidad ahora. ¿Por qué desobedece a Dios, iglesia? Obedezca al Señor. Gloria a Dios. Tenemos otra palabra. En primera de Pedro. Dios te bendiga en esta hora. La gloria sea para Cristo el Salvador. Gloria a Jesús. Confunden a las personas.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, escuche bien. Por causa del Señor, someteo a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviado. Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires te dice no hagas reunión, no la hagas. Porque fue enviado por Dios. Mi alma te alaba, Jesús. No te gusta, ¿verdad? Escuche bien despacito para que entienda. Como decía mi hermano Gigi Ávila, no sea bobito. Lea la Escritura. A los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres. Gloria a Dios. Como libre, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey, al gobierno. Gloria a Jesús. Entonces, gloria a Dios. Dice el Señor que hay que hacer callar la boca de aquellos que ignoran voluntariamente y están poniendo en riesgo a muchas personas. Porque esta peste está en toda la tierra, está matando personas por todas partes. Gloria a Dios. Y como siempre el diablo sale ganando porque dice al que no le cree es mejor. Por eso usted como cristiano, gloria, yo sé que muchos no me respetan como pastor y hermanos de este ministerio dudan de lo que le digo. Entonces, si usted duda, vaya y congréguese, búsquese esa iglesia, haga juntadera, ignorando la palabra de Dios. Y después cuando tenga problemas con el Señor, cuando arregle cuentas con Dios, no diga que yo no le avisé. Ya está avisado. Porque están esos mercaderes de la fe que andan tirando versículos por ahí. Gloria a Dios. ¿Qué necesidad de tener de desesperación de congregarte si cuando estaba la reunión venías de vez en cuando, parecías el ángel de Betesda, de vez en cuando venías a la iglesia? Ahora te entró la desesperación por congregarte. ¿Qué quieres ir a hacer ollas populares? Dios no nos mandó para eso. Sí, ayudamos al pobre, socorremos comedores, ayudamos a la gente, claro que sí. Pero esa no es nuestra misión es predicar el Evangelio. No como nosotros queremos, sino como Dios quiere. No cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Si Dios cerró la puerta de la iglesia, por algo será. Porque agarramos la casa de oración para hacer nuestro show, para hacer nuestro libertinaje, para venir a morderse entre hermanos, pelearse. Fíjate en la ciudad de Moreno, los pastores ni se hablan. Gloria al nombre del Señor. Se autoproclaman pastores a sí mismos cualquiera. El Señor le cerró, no solamente le cerró la puerta, sino que le tapó la boca con estos trapos. Para que reflexionen, para que mediten qué estaban haciendo. Este tiempo de que la puerta está cerrada es para que meditemos y busquemos el error. ¿Qué hicimos, Padre? ¿Qué hicimos que los muros están caídos? ¿Qué hicimos que las puertas están cerradas? ¿Qué hicimos? Esto lo hizo Israel muchos años en la antigüedad. Caían en esclavitud los hebreos por rebeldes, por desobedientes a Dios. Fíjate, hoy vamos a ver, el Señor está sacudiendo. Hay cristianos que se han vuelto al alcohol, hay cristianos que se han vuelto al mundo, las cristianas se han vuelto a la pintarrajeada, parecen payasos de circo, han dejado la oración, han dejado la lectura. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí andan los supuestos cristianos, los obreros de Dios, atrás de las mujeres ajenas. La supuesta cristiana, pintándose como payaso atrás de los hombres ajenos. Esa no es la iglesia que va a subir al cielo. Esa es la iglesia carnal, la que se va a quedar en la tierra. No es digna de estar pisoteando los atrios del Señor. Venir a burlarse en la casa de Dios.
Por eso Dios tomó medida, iglesia. Hermanos, reflexione. Yo sé que usted no me acepta como pastor, pero yo no estoy aquí para que usted me acepte, sino para predicarle la verdad. Que Dios lo bendiga. Y saludo en el amor de Cristo a todos los que oran por mí y por los hermanos que me ayudan en esta tarea. Saludo a todos los que se unieron en la oración, que me mandan palabras de aliento, que no son muchos, pero son muy importantes. Y también le agradezco a Dios por los milagros que está haciendo. Le agradezco a Dios por las contestaciones a nuestras oraciones. Cuando los hermanos vienen y me llaman y me dicen, pastor, recibí la bendición, gloria al Señor. Eso me da fuerza y me da aliento. Dios te bendiga, iglesia de Dios. Vamos a leer la Escritura en esta hora. Quiero invitarte con la ayuda del Espíritu Santo a Primera de Tesalonicenses, allí en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, pero vamos a meditar a partir del 13, aunque vamos a leer el otro versículo anterior. Que Dios te bendiga. No se olvide de tener a mano siempre el alcohol en gel para higienizarse las manos, enséñenle a su familia, que se cuiden, que tomen las precauciones de vida. Tenemos al Señor, pero no vamos a tentar a nadie. Y no se olvide cuando sale de su casa, ponerse el barbijo que dicen las autoridades. Cuídese. Dice la Biblia, la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús de que la manera que aprendiste de nosotros. ¿Usted cree que el apóstol Pablo desobedecía a las autoridades? Jesús no desobedeció a las autoridades. Dele al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Acuérdese cuando estuvo ante el gobernador, le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dado el cielo. Ninguna autoridad tendría este gobierno sobre nosotros si no le hubiera dado el cielo. Cuando nos dice, cierren las casas de oraciones, no pueden hacer reuniones. Entonces dice la Biblia, la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Mirar a la mujer del prójimo en fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, ¿escuchó? Y honor. Si es casado, tenga a su esposa en santidad y honor, hermano. Deje de andar mirando a la mujer ajena. ¿Usted cree que nadie lo ve? Dice la Biblia que hay dos ojos preciosos en el reino del tercer cielo que te están viendo, varón. No en pasión de deseo, como los gentiles que no conocen a Dios. Gloria al nombre del Señor. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador. Cuando vos le faltás el respeto, le faltás a tu hermano o a tu hermana, Dios se va a vengar de eso. Como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Escuchó? Yo no puse la doctrina, Pablo no la puso Dios. Entonces cuando usted desecha estas cosas, y usted se hace mundana, se hace mundano, usted no está desechando al hombre, sino a Dios, que envió la palabra. Gloria a Cristo el Salvador. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así como todos los hermanos, con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que os procuréis tener tranquilidad, ocupar en vuestros negocios y trabajar con vuestra mano de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera
y no tengan necesidad de nada. Amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Muchos llevan la Biblia como pretexto. Se reúnen y hacen reuniones, pero para dar rienda suelta a su deseo, ignorando voluntariamente la voluntad de Dios. No te va a ir para nada bien. Gloria a Dios. Bueno, hemos visto muchas personas tristes cuando un ser querido se va, parte con el Señor. Cristianos que quedan tan dolidos, que se enojan con Dios, renuncian al cristianismo y hacen cualquier cosa. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura a partir del versículo 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Escuche bien esto: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No es malo estar triste, y es lógico que si un ser querido parte, estar triste, pero no como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no seremos primeros. Primero serán los que están dormidos, después nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Maravilloso. ¿Escuchó? Los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escuche eso. Juntamente con ellos las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Maravilloso. Mucha gente pasa los años en la iglesia y no entienden. Hay dos motivos por los que no pueden entender. Una, porque endurece el corazón, y otra, porque el ministro no les enseña estas cosas. Son dos factores importantes. Se dedican más bien a hacer el templo, a edificar estas paredes, a hacer grandes catedrales que hoy están vacías. Se dedican a hacer grandes templos, a edificar, y no a edificar la iglesia, que son los hombres y mujeres que se conviertan a Cristo. Están más interesados en el dinero que tú le puedas dar, que verdaderamente en que tú crezcas y conozcas la verdad y la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Fíjate, en este momento tú estás en tu casa, tranquilo, te levantaste, fuiste a tu comedor, o tu habitación, no sé, ahí abriste tu Biblia y pusiste el aparato, y ahí estás escuchando la palabra del Señor. Tranquilo, en ayuno, firme ahí en las cosas de Dios. Obedeciendo a Dios y a los hombres. Maravilloso. Ahora, la palabra de Dios dice que quienes se hayan dormido, son los que mueren, los que parten en Cristo, con Cristo, no tendrán que esperar que pase todo el presente orden de cosas, o todo, que pasen todo, sino que para participar de las bendiciones futuras, sino que lo harán de la misma manera y en el mismo tiempo que los que vivan. O sea, cuando venga el Señor, ellos primero, los que duermen, son los que van a resucitar. Amén. Y luego los que viven, amén, en la tierra, van a ser transformados. Ahora, el Señor, cuando venga y traiga esas bendiciones del reino a la tierra, entonces tu ser querido que se fue, que partió, no está muerto, sino que está dormido. Y dice la Biblia que el mismo Señor, gloria a Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, descenderá del cielo, y los muertos. Acuérdese usted cuando el Señor llega a la tumba de Lázaro, y Lázaro está podrido ya, porque le dicen las hermanas, le dicen, hiede ya, no importa, saquen la piedra. Está podrido ahí, ya la carne está no sé, deteriorada, no sé cómo se pone la carne de un cadáver, bueno, ahí está feo, ya largo olor, y el cadáver largo olor, y el Señor lo llama a Lázaro, y Lázaro sale. Ya lo hizo una vez. Entonces, cuando venga, la misma voz de mando del Señor va a llamar a tu ser querido, y él se va a levantar para la gloria de Dios. Así que deja de lloriquear
y deja de echarle la culpa a Dios, y deja de echarle la culpa a tu madre, a tu padre, a tu hermano, y conviértete a Dios y cree en la palabra de Dios. Y levanta la cruz y sigue adelante, y deja el pecado y la inmundicia, porque lo primero que hace cuando un ser querido se va con el Señor, se vuelven para atrás, se vuelven a la inmundicia, se vuelven al pecado. En lugar de alabar a Dios y darle gracias a Dios, que ya lo salvó, que lo tiene en su mano, que está dormidito y que lo va a despertar en el día posterior. Bendito sea el Señor. Entonces dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Escuche bien, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. No está hablando de las nubes, que usted ve, está hablando de las otras nubes, las nubes del cielo. Bien, entonces hay muchos preocupados con este tema porque no lo han entendido o no se lo han enseñado. Versículo 13 dice la palabra de Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Muchos no conocen bien, ¿por qué? Por eso la palabra dice, no queremos que ignoréis, porque hay muchos que ignoran. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Romanos capítulo 11, gloria a Dios. Romanos 11, iglesia de Dios. Gracias te damos, Señor. Versículo 25, nos dice la Escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga, eso es un misterio ahí guardadito, pero no vamos a tocar eso. Lo que quiere Dios es que no se ignore la verdad, que usted no ignore. La iglesia está de gozo en gozo, está siempre gozoso. Entonces no quiero, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. No ignore a dónde fue su ser querido. Acuérdese cuando el hijo de David murió, él dijo, él no puede venir a donde estoy yo, pero yo voy a donde está él. Entonces se levantó, se bañó, comió y siguió adelante. Alabado sea Dios. La enseñanza de la resurrección de los muertos es parte importante del mensaje de la palabra. Es fundamental esto, es el centro. Por eso pagó Cristo en la cruz, para eso murió Cristo, para que el que esté muerto viva, resucite, viva para siempre. Por eso murió Jesús, a eso vino a la tierra, a rescatarte del infierno. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió, escuche bien, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Así también traerá Dios con Jesús. ¿A quién? A los que durmieron en Él. Y si tu ser querido durmió en Cristo, vendrá con Cristo. Alábelo, dele gloria al Señor. Conozco cristianos que se la pasan viendo la foto del ser querido y llorando todos los días y no quieren comer y no se quieren bañar y no quieren barrer la casa y no quieren lavar la olla y no quieren barrer el patio y no quieren ir a trabajar y no se quieren bañar porque no entendió dónde fue su ser querido. Él va a venir con Cristo dentro de no muchos días y usted debe estar glorificando y alabando el nombre del Señor. Es una confirmación misma de la resurrección, al ser algo que causaba y causa tristeza en algunos cristianos. Y la palabra de Dios quiere disiparla lo más pronto posible. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchas veces cuando vamos un domingo, como hoy pasamos por el cementerio, vemos gente que va, o si entramos al cementerio vamos a ver gente llorando en las tumbas, viendo las fotografías de las personas, porque ellos ya nunca más lo van a ver. Ellos no lo van a ver nunca más. Murieron en pecado. Sí van a resucitar, pero para condenación. Y van a ir a un lugar donde se van a perder para siempre jamás. Y eso es doloroso para un cristiano ver esas cosas.
Es triste para un cristiano. Y ahí van con su florcita y a veces los vemos en los cementerios de rodillas sacándole pastitos a las tumbas y acicalándolas allí y llorando y besando una foto. Y hay gente que se enferma de tal manera que mueren también porque no tienen esperanza. ¿Pero qué dice la Biblia? No, hermano, tampoco queremos que nos lea acerca de los que duermen, de la gloria que vive. La palabra de Dios muestra que los creyentes que parten de esta vida, más bien que morir, se quedan dormidos. Alábenlo. Evangelio según San Juan, capítulo 11. Dios te bendiga en esta hora. No te juntes, no hagas juntadera, espera que nos dé la orden. Ustedes esperen. Ya Dios nos va a dar la orden, así abran la iglesia allí y abriremos la puerta y entraremos. Y alabaremos al Señor. San Juan 11, versículo 11. Evangelio según San Juan. Y dice la Biblia, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Duerme. Mas voy a despertarle. Escuche eso. Mi amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. No, estaba muerto, ya habían hecho el velorio, lo habían metido en la tumba, estaba podrido. Pero él le dice a sus discípulos. ¿Qué le dice a sus discípulos? Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, si duerme, sanará. Porque ellos pensaban que estaba roncando. No, estaba muerto. Pero como estaba en Cristo, para Cristo los muertos duermen y Él los va a despertar. Pero Jesús decía esto, ¿de qué decía Jesús? ¿De qué? De la muerte, léalo, de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entiendan esto. Murió, dejó de respirar. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. No nos da tiempo, tenemos que apurar el asunto. Versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también se habla que todo lo que pida Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Así tiene que ser el cristiano al otro. El ser querido resucitará. Con esa palabra se tiene que alentar cuando la ve a su hermana llorando, a su hermano llorando por el ser querido que se fue, que falleció, que murió. Usted le tiene que decir lo que aprendió. Tu esposo resucitará, tu esposa resucitará, tu hijo resucitará, tu papi resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Escuchó? ¿Crees esto? Le dijo. La pregunta va para usted también, para mí. ¿Crees esto? Amén. Le dijo el Señor. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo. Amén. Versículo 34. Dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, ven y ve. ¿Y qué pasó? Jesús lloró. No se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Jesús también se entristeció. Jesús lloró. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Que no se olvide que para el Señor un día como 1000 años como un día. No se olvide, el tiempo no existe para el Señor. Para mí sí, para usted sí, para el Señor no. Entonces le dijo de 4 días, quiere ya. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? El que cree verá la gloria de Dios.
Alábelo al Señor. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, que para Dios, para nosotros muertos, para Dios dormido, y para nosotros también dormido. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Va entendiendo, ya lo hizo el Señor y lo va a hacer con tu ser querido que partió, que durmió en Cristo. Hay muchos cristianos que hasta dejan la iglesia, dejan el evangelio, ya no se peinan, ya no se bañan, ya no limpian la casa, ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren hacer nada. ¡Ay, se murió! No se murió, está dormido y Cristo lo va a despertar en el día postero. Aleluya. Los primitivos cristianos llamaban el lugar la tumba, las tumbas donde ponían los muertos. Los primitivos cristianos, ¿sabe cómo le llamaban? Dormitorio. Cuando alguien se dormía o se moría, para ellos estaba dormido. Y dice: vamos a llevarlo al dormitorio, y lo llevaban al cementerio. Los antiguos cristianos le decían dormitorio a los sepulcros. Esta palabra viene del griego, que es koimao, de donde procede el vocablo koimeterion, que significa dormitorio. Entonces los cristianos, los primitivos, amén, se moría alguien, y decían: vamos a llevarlo al dormitorio, porque para ellos que creían en Dios estaba dormido. Tu ser querido no murió, está dormido. Ahora, pasado al castellano, el nombre de cementerio quedó allí, cementerio. Morir para los que mueren en Jesucristo es dormirse entre los hombres y despertar entre los ángeles. Para entender lo dicho por el apóstol Pablo sobre la muerte, basta con leer la Escritura. Gloria a Dios. ¿Está dormido o está despierto? Romanos capítulo 8, versículo 38. A veces el reloj es tan ingrato y corre tan rápido, se me hace. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 38. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Escuchó, nada nos puede separar de Dios. O sea, la muerte no me separó de Dios. El dormir me acercó más a Dios. Y para el que duerme no pasa el tiempo. Ya no existe el tiempo. El tiempo existe para los que estamos aquí respirando, viviendo. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Primera de Corintios 15, 55. Es un repaso para ver nada más que sobre la doctrina que enseña el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15. Versículo 55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Gloria a Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, ¿por qué cree usted que antiguamente había muchas viudas en la congregación? Porque ellas creían que no es pecado que la viuda se case, de hecho lo dice la Biblia, pero ellas creían que su esposo iba a resucitar, entonces no se casaban. Pero las viuditas de ahora
Ni bien salen del cementerio, ya se pintan, rajean, ya se pintan el pelo, se acortan la pollera y salen desesperados en busca de no sé qué. Alaba al Señor si puede. Pero las antiguas cristianas creían que su esposo iba a resucitar y por eso estaban firmes. Podemos buscar algunos ejemplos, pero no hoy. Alábelo a Dios si puede. Segunda de Corintios 5, gloria al Señor. Hoy, Señor, no sé qué va a pasar cuando abramos la puerta de la iglesia. ¿Cómo van a venir algunos? Mi alma te alaba, Jesús. Vamos a poner esa canción que dice: al taller del maestro vengo, él me ayudará, martillo y fuego, bendito sea el Cordero. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que nuestra morada terrestre, tóquese este cuerpo terrestre, este tabernáculo, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, escuche bien esto, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Escuchó? Vamos a dejar este cuerpo y vamos a morar en otro, eterno en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser, escuche bien, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Gloria al nombre del Señor. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Escuche esto, salir del cuerpo y presentes en el Señor. Eso es lo que un verdadero cristiano anhela. Pero los cristianos carnales viven arreglando esta morada terrestre, arreglándola para los ojos del mundo, no para agradar a Dios. Y ellos piensan, esas mujeres piensan, esos hombres piensan que van a entrar al cielo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si usted ama al mundo, el amor de Dios no está en usted, Cristo está. Filipenses capítulo 1, verso 21. Parece que me voy a quedar solo en la iglesia. Bueno, dice el paisano que mejor solo que mal acompañado. Así se decía en el campo, yo soy del campo. Así te enseñaban los viejos, gloria a Dios. Mejor solo, por eso el gaucho andaba solo. Pero ahora tenemos un amigo celestial, Jesucristo, que no te dejará ni te desamparará. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Gloria al nombre de Jesús. Sobre todo, Filipenses 1, 21. Estaba en otro libro. Dice así, porque para mí, ¿qué cosa? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Escuchó? Bueno, tenemos Pablo tiene la ventaja de que él fue al cielo y volvió. Pero Dios le dijo, no cuente las cosas que viste en el cielo. Por eso él quería irse al cielo. Pero no puede contar. Nosotros tenemos que querer en el cielo por lo que está escrito en la Biblia. Porque por ahí andan muchos que van al cielo todos los días. Ay, fui al cielo y vine, fui al infierno y vine, fui allá y vine. Y andan por las iglesias contando el testimonio. Y los pastores dicen, hoy viene el hermano que fue al infierno y volvió. Hoy viene la hermana que fue al cielo 20 veces y volvió. Y hacen un show de eso. Y no, hermano, predique la palabra. Si el apóstol Pablo fue al cielo y vio las cosas de allá y le dijo a Dios, no cuentes nada. Ahora estos son más grandes que el apóstol Pablo. Alábelo. ¿Cómo la ve? Usted tiene que creer por la escritura lo que hay en el cielo. Y debe creer por la escritura que el infierno existe.
Pero no es para usted, es para el diablo, sino por eso vino Cristo a sacarlo, a salvarlo del infierno, de la gloria que vive. Con esta esperanza, según Tesalonicenses 4:13, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. La esperanza del cristiano no se limita a esta vida, sino que traspasa los límites de la tumba hasta alcanzar la plena posesión de la vida eterna. Usted está ocupado en vuestra salvación con temor y temblor. Así dice la Escritura. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 18. Dios lo bendiga, hermano mío, en el amor de Cristo. Gloria al Señor. Capítulo 15, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Gloria a Dios. ¿Entendió? Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. No, claro que no. Gloria al nombre de Jesús. Los que durmieron en Cristo van a ser resucitados. Entonces no tenemos que ignorar estas cosas. Porque muchos, y los pastores tienen miedo de hablarlas, porque entonces se le va a la hermana que esta, se le va al hermano este. No hay que hablar de estas cosas. Que sepan que su ser querido va a resucitar. Y Dios lo mostró en Lázaro. ¿Cómo lo va a hacer cuando venga? Y le dijo al apóstol Pablo que nos diga a nosotros cómo lo va a hacer. Y el apóstol nos dijo aquí en Tesalonicenses. Gloria a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Con voz de mando el mismo va a bajar. Así como fue en persona y se paró frente a la tumba de Lázaro, que ya Gelía estaba podrido, y lo llamó, así también va a llamar a todos nuestros seres queridos que durmieron en Cristo Jesús. Alabe lo que pueda. Por eso usted tiene que cuidar el Evangelio. Por eso usted tiene que santificarse cada día. Alabado sea Dios. Efesios capítulo 2, verso 12. Dios lo bendiga en esta mañana. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Allí estábamos nosotros, y la palabra nos enseña que nosotros vivíamos en el paganismo, y estábamos lejos de los privilegios del pueblo escogido de Dios. Estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. El que no cree en Dios no puede creer en la resurrección, sino que para él todo se termina con la muerte. Por eso le decía, usted va al cementerio y va a encontrar mucha gente que va ahí, y lo único que tienen es una fotito, y ahora con la tecnología, lo único que tienen es un video del cumpleaños del ser querido que se fue, y un video de esto y un video de aquello, y con eso se consuelan. Pero los verdaderos cristianos no tienen eso. Los verdaderos cristianos tienen la esperanza de la resurrección, de que el ser querido va a resucitar para gloria de Dios. Por eso Cristo pagó el precio del madero. Y ahí andan viendo los videos del cumpleaños y llorando y echándose la culpa el uno al otro, y enojados con el pastor, y enojados con la iglesia, y enojados con Dios, en lugar de alabar a Dios que pagó el precio y lo va a resucitar en el día postrero. Pero los que no tienen esperanza se alimentan de la fotito, se alimentan del videíto, y eso les causa dolor y viven llorando. Bendito sea Dios. Ahora, para el que no cree en Dios, los seres queridos que dan el último adiós al morir, y ya ellos no lo van a ver más. Mientras que los que duermen en Cristo no tienen por qué decir adiós, sino tienen que decir hasta luego. Alaba al Señor. Hasta luego. Mi alma te alaba, Jesús. El apóstol no prohíbe a los cristianos entristecerse. Lo que dice es que no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. El Señor lloró
lágrimas junto a la tumba de su amigo Lázaro en San Juan capítulo 11, versículo 35. Él allí lloró y se conmovió mucho, a pesar de que estaba a punto de resucitarlo. El cristiano no tiene por qué ser insensible, al contrario, claro que sí. ¿Cómo no vamos a llorar? Vamos a llorar, vamos a sentirnos acongojados, vamos a sentirnos tristes, pero llenos de esperanza de que ese ser que durmió en Cristo va a resucitar. A veces como pastor me pongo a pensar en mis hermanos, los que partieron. Y reflexiono y hablo con el Señor y le pregunto, ¿por qué, hermano, Señor, se fue fulano? ¿Por qué partió tal hermano, tal hermano? Y cuando leo la Biblia, Él me consuela y me dice, yo lo voy a despertar con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y vuelvo a la palabra cuando dice, el Señor dice en San Juan 15 que no quiere que se pierda ninguno. Y yo sé que los que están dormidos en Cristo no se perdieron, sino que van a ser despertados en el día postrero. Y lo único que me sale es decirle, gracias Señor, gracias Señor y gracias Señor. Mi alma te alaba, Jesús, te doy la gloria, Salvador. Ahora bien, cuando nos habla el Señor en 1 Tesalonicenses 4:13 dice, como los otros que no tienen esperanza, se está dirigiendo, gloria a Dios, a los últimos tiempos, a una generación malvada, una generación que no tiene afecto por nada. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice que van a ser el carácter de los hombres en los últimos días. Capítulo 3, verso 3 de Segunda de Timoteo, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ese va a ser, usted cuando ve hoy la sociedad, cuando camina, cuando va a trabajar, cuando viene, cuando se mezcla con la gente del mundo, porque tiene que andar, comprar, vender, trabajar. Usted se va a encontrar con estos atributos de las personas. Acuérdese que Dios ya se lo dijo. Y estos son señales de los últimos días. Cuando usted ve a los hombres sin afecto natural, cuando usted ve a la gente implacable, cuando usted ve a la gente calumniadora, cuando usted ve a la gente intemperante, crueles, aborrecedores, en esta pandemia se han multiplicado grandemente las violaciones a niños, a personas, al maltrato de mujeres. Ha sido tremendo lo que ha pasado. Y esto no habla más que son señales de la venida de Cristo Jesús. O sea, el afecto más que natural que el creyente debe a sus seres más queridos, llámese esposa, padre, madre, hijo, ha de apenar al que se queda en este mundo. Por supuesto, parte de un ser querido, parte de la esposa, el esposo, el padre, la madre o el hijo, le va a apenar. Y después de decir adiós al ser querido, aunque éste se marche con pasaje de vuelta, él sabe que el ser querido que se fue está anotado en el libro de la vida. Él sabe que va a resucitar, pero siente dolor en su corazón y siente tristeza. Eso no es malo. Pero tiene que aflorar la esperanza de que va a resucitar. Es como que se fue en un largo viaje y un día volverá. Amén. Seguro que volverá porque está en Cristo. Y el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a descender del cielo y lo va a llamar como llamó a Lázaro. Dele gloria al que vive. Pero su tristeza no puede ser la misma de la persona que ve partir a su más íntimo allegado en un viaje que no lo va a ver jamás. Esa persona que tiene un ser querido que muere sin Cristo, sabe que no lo va a ver jamás. Y lo único que le va a quedar va a ser una fotografía, va a ser un video, un audio de esa persona. Y va a guardar la ropa, y va a guardar los zapatos, y va a guardar algunas cosas de la persona que partió para recordarla. Usted no tiene por qué hacer eso, porque Dios se lo va a devolver a usted en un cuerpo glorificado. Alaba al Señor si puede. Mi alma te alaba, Jesús. Ya no va a venir con las muelas cariadas, ni va a venir con las varices, ni va a venir con esto. No, va a venir en un cuerpo maravilloso. Y Dios lo va a resucitar. Dele gloria al que vive. Bendito sea tu nombre, Jesús. Dele gloria al Salvador. Es maravilloso pensar estas maravillas que vamos a recibir de parte de Dios. Es precioso, hermano.
El motivo por el que los cristianos no deben entristecerse acerca de los que se han dormido, como los demás que no tienen esperanza, capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió, escuche bien esto, y resucitó, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que Jesús murió y resucitó? Amén. Entonces así también, dice la palabra, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y en ese va a venir su ser querido. Alábelo, denle gloria al Señor. La creencia de la resurrección de los muertos se basa en la fe del cristiano en la muerte y resurrección de Jesucristo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también van a resucitar los que murieron en Cristo. Este es el centro del Evangelio. Este es el centro de la predicación del Evangelio. No eso que predican ahora o predicaban ahora. Tráeme plata para que tengas plata. Vení a sembrar, que si no sembrás no vas a tener plata. No, eso no es así. Aquí no dice, yo busqué ese versículo también. No lo encontré. Venía a poner plata. Y han pelado las ovejas. Gloria al nombre del Señor, con artimañas. No, usted enséñele al cristiano, enséñele lo que es la primicia, enséñele lo que es una primicia por la Biblia, enséñele lo que es una ofrenda, cómo se debe dar, enséñele lo que es el tiempo, pero de ahí nada más. Después si lo hace va a ser muy bendecido. Si lo hace con amor, si lo hace con fe, si lo hace creyendo en la palabra, va a ser bendecido. Pero de ahí no. Entonces se han dedicado a eso y no a enseñar lo que Jesús quiere que aprendan. Por eso muchos cristianos, cuando el ser querido enfermó y toda la iglesia oraba y ayunaba y de pronto falleció, no, pero Dios es malo, y dejan la iglesia y esa familia entera se aparta del Señor. Porque no le han enseñado que ese ser que se fue va a volver en un cuerpo glorificado y que Dios lo va a resucitar. Alaba al Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 3. Bendito sea el Señor. Gloria a Cristo el Salvador. Y dice la Biblia: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si retenéis la palabra que os he predicado, dice el apóstol Pablo, sois salvo. Si no creíste mal, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Escuchó? Ese es el centro del Evangelio. Cristo vino y murió por nuestros pecados para que nosotros al morir tengamos vida eterna. Resucitemos para vida eterna. Aunque el Señor Jesús venció la muerte muriendo, el Señor no durmió, el Señor murió. Vamos a leer la Biblia. Carta a los Hebreos, capítulo 2, Iglesia del Señor. La carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿escuchó? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El Señor lo reprenda en esta hora para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre, Jesús de Nazaret. Y librar, escuche bien, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces eso es el precio que pagó Cristo. Cristo murió y resucitó. Gloria a Dios, para que nosotros no muramos. Para que el cristiano no duerma, ¿no? El cristiano no muere. Duerme, ¿escuchó? La gloria sea para el Señor. El apóstol Pablo no dice que Jesús durmió, sino que murió. No solo para dar a entender que el Señor sufrió la muerte, con lo que significa una muerte en la cruz. ¿Sabe lo que es lo más terrible? Era morir colgado de un madero, lo más terrible, más doloroso. Sino que también porque por medio de esa muerte, con la que fue vencida la muerte de los cristianos se ha convertido en un sueño. ¿Entendió? Él murió y venció la muerte, gloria a Dios. Esto es el imperio de la muerte que tenía Satanás.
que el Señor lo reprenda, Él venció la muerte para que la muerte de los cristianos se convierta en un sueño. Que el mismo Dios que resucitó entre los muertos a Jesús traerá. Alábelo. Este es precioso. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, amén, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces tu ser querido que durmió en Cristo va a resucitar. Así que deja el alcohol, deja el mundo, santifícate, porque si no, no lo vas a ver. Vos que patinaste, que te descarriaste, ya te fuiste, ya estás más mundana, es más mundano que otra cosa. Que no tocaste la Biblia en la pandemia, que ni siquiera escuchaste un video o un audio de la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Dice, traerá de los muertos, Jesús traerá gracias al Señor. Y en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4 nos dice el Señor: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nos da la respuesta que los cristianos que todavía vivan cuando el Señor venga, no irán a recibir al Señor antes que resuciten los que durmieron en el Señor, sino que tendrán que esperar que los muertos en Cristo, los que duermen, resuciten primero. Alabado sea Dios. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Escuchó? Así como llamó a Lázaro, va a llamarlos a ellos también. Los va a llamar por su nombre. Los que estén vivos, los que hayan quedado sin morir, esperarán que resuciten los creyentes que duermen para ir junto al encuentro del Señor. Pablo y los creyentes creían que el regreso del Señor sería inminente. Ellos pensaban que el Señor ya iba a volver. Por eso en Hechos capítulo 1, verso 6 lo dicen. Ellos ya creían que volvía, ya estaban siempre esperando la venida del Señor. Capítulo 1, versículo 6 de Hechos. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Yo dijo, no toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Quiero detenerme aquí. Hay mucha iglesia que se mueve sin haber recibido el poder. Si vos no recibiste el poder, primero tenés que recibir el poder. El poder es el bautismo en el Espíritu Santo. Primero. Y después tenés que recibir la orden. Y para que recibir la orden tenés que estar bajo la cobertura de un pastor, de un ministro de Dios. Y cuando tú recibes la orden y te lo confirma Dios y te lo confirma el ministro, entonces vos podés ir a hacer algo. Si no, no. Ese es el orden que puso Dios. Porque hay muchos que se creen que ya pueden hacer cosas y decir cosas y hacer cosas. No, no, no. Si no, lee el apóstol Pablo, de Hechos capítulo 9 hasta el 13 capítulo, y vas a ver que es verdad. Si el apóstol tuvo que pasar por esa disciplina, por esa doctrina, ¿quién eres tú para ignorarlo? Así debe ser a fin de que los cristianos de cada época se mantengan firmes, esperando su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. ¿Por qué lo repetimos? Porque hay que entenderlo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos que el Señor Jesucristo descenderá del cielo. Amén. Donde se haya sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 1, verso 3. Gracias, Jesús. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, su muerte en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es para que ustedes les conteste, si Dios no se lo permite, a aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Hebreos capítulo 10. Gracias, Jesús. Dios los bendiga en esta mañana, hermano. Hermana, le aliento en el amor de Cristo, firmes en la fe. Gloria a Dios. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, su muerte en la cruz,
por los pecados de todos los hombres, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Desde el día de su ascensión, gloria a Dios, Él se sentó a la diestra del Padre. Gracias, Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 11. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Los cuales también le dijeron: varones Galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles sabían que Él iba a ir, iba a volver. No saben cuándo o la hora, pero saben que va a volver. Gracias, Señor. ¿Qué descenderá? ¿Qué descenderá? Con voz de mando. ¿Qué descenderá con voz de arcángel? ¿Qué descenderá con trompeta de Dios? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Hermano, la escritura está llena, gloria a Dios, del testimonio de la venida del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Me detengo ahí. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, descenderá con trompeta de Dios. Alabados a Dios, descenderá con voz de mando. Y a la última trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Dele gloria al Señor. ¿Escuchó? Ese ser querido que durmió en Cristo será resucitado, iglesia de Dios. Incorruptible, no con ese cuerpo feo que se fue, sino con uno precioso. Y nosotros seremos transformados. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, en Cristo. Tal resurrección es propia de los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Jamás el Espíritu Santo, si usted tiene el Espíritu Santo, jamás le va a decir: andate al mundo, mundanalizate, amén, hacer las cosas que hacen las mundanas, imitar las mundanas. Jamás te va a decir: vos que decís que hablas en lengua y que estás bautizado. Jamás te va a decir: andate más, emborrachate, andate con los mundanos, no te juntés con los cristianos. No. Vos no tenés al Espíritu Santo. Si alguna vez te bautizó, no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos que son guiados, no los que tienen, sino que son guiados. Alábelo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3. Dele gloria al que vive. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Gloria al Señor. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Tenemos aquí profetizado el arrebatamiento de los cristianos, tanto de los que hayan muerto o dormido y resuciten entonces, como los que vivan y se han transformado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Diga gloria a Dios. No tenga vergüenza ahora que está allí sola en su casa o con sus seres queridos. Puede decir gloria al Señor. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. ¿Escuchó? Ese ser querido que fue sepultado, enterrado, será resucitado incorruptible y nosotros seremos transformados. Dice que el encuentro se realizará en el aire, no en la tierra, con lo cual muestra su regreso a la tierra según lo que anunció Zacarías. ¿Quiere leer Zacarías? Claro que sí, vamos a leer Zacarías. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Bendito sea el Señor. Y nos dice la Escritura: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que están enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá
hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cristo viene. Amén. Ya Zacarías lo profetizaba. San Mateo capítulo 24, versículo 29. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Gloria a Dios. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Gloria al nombre del Señor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria a Dios. Por eso, hermano amado en el amor de Cristo, tiene que estar cuidando, ocupado en su salvación, alabando al Señor, porque nada nos puede separar. Esta pandemia nos separó de los hermanos, pero no nos separó de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en la fe, gloria a Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y su vestidura y en su mulo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabado sea Dios. Cristo viene. Cristo viene, iglesia de Dios, y a prepararse. Gloria a Dios. No deje que el diablo aproveche este tiempo para endulzarle el oído y apartarlo de la fe, y apartarlo de la iglesia, y apartarlo de los hermanos, sino mantenernos firmes, unidos en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo: todos los creyentes en Cristo, muertos o vivos, tendrán parte en el arrebatamiento. La iglesia del cuerpo de Cristo no puede entrar mutilada al cielo. Gloria a Dios. Si tenemos la Biblia, tenemos que hacer todo lo mismo. ¿Por qué aquel hace esto y el otro hace lo otro? Si tenemos la misma palabra. Porque hay que ver quién está en el Espíritu de Dios y quién no. Gloria a Dios. No puede entrar mutilado al cielo. Gloria a Dios. Es necesaria la unidad de la iglesia, ser todos del mismo sentir, dice la Escritura. Por eso, gloria a Dios, el apóstol termina el capítulo de 1 Tesalonicenses 4 con el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El fundamento de este consuelo es mutuo, es sobrenatural y es propio de la fe y de la esperanza de todos los cristianos. La gloria sea para Dios. No tenemos motivo para entristecernos como los demás, según el versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Si tu ser querido partió, debes saber que va a resucitar. Y va a resucitar en un cuerpo de gloria. Gloria al nombre. Y para eso tienes que mantenerte firme en la fe, tú y tu familia. Y nosotros nos debemos alentar con estas palabras. Por eso dice el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nuestro ser querido no se perdió. Nuestro ser querido está dormido. Y el mismísimo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así como se paró frente a la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. Así hará con todos los que durmieron. La gloria sea para Cristo. Así que no hay motivo para entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Gracias, Jesús, por esta palabra, que sea de bendición para todos mis hermanos de la fe, que se levanten en el amor de Cristo en fe en este día, y que esta palabra les sea de aliento y de fortaleza para su vida. Sepan que el ser querido no se perdió, que está dormido y que va a resucitar. Gloria a Dios, que debemos perseverar en la fe, firmes, sirviendo
al Señor nuestro Dios, como a Él le agrada, para la gloria de Dios. Envío saludos a todos los hermanos, amigos que nos ven en el santo amor de Cristo. Te damos gloria, Señor, te damos alabanza. Te agradecemos, Señor, que nos permite tú, en este tiempo, leer esta palabra, compartir el mensaje precioso de la redención, de la salvación, del perdón, del arrepentimiento y sobre todas las cosas, de la resurrección. Que Dios te bendiga. De aquí de la Iglesia Evangélica te saluda tu hermano Ramón. Vamos a tomar algunos anuncios que nos llegaron, algunas peticiones. Piden oración por Naital Monzón. Terminó la primera parte de quimioterapia, y por Agustín Morales. Amén. Quiero el nombre de los padres de este niño y ya lo tenemos en oración. Oración por Giselle Santillán, ataque de pánico. Amén. Bueno, si no acepta a Cristo, vamos a hacer la oración ahora. José Miguel Brizuela tiene COVID. Vamos, José, arriba. Dios te bendiga. Por Gabriela Brizuela y Mariela Contreras y Robert Rodríguez. Amén. Vamos a orar a Dios. Quiero hacer una oración por aquellos que todavía no aceptaron a Cristo, o que tal vez están apartados de las cosas de Dios, se desentendieron por un tiempo. Haz esta oración conmigo. Padre, me arrepiento de todos mis pecados, confieso que acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi alma. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí en la cruz y resucitó y vive para siempre. En esta mañana recibo a Cristo como mi Salvador, pido perdón a Dios por todos mis pecados, que la sangre de Cristo me limpie de todos mis pecados, pido liberación y sanidad para mi cuerpo y mi familia. Señor, guárdame del mal y sálvame, a mí y a toda mi casa. Amén. Quiero orar por todos aquellos que piden oración, Padre, que cada una de estas almas reciba una bendición de parte de Dios. Estas personas que están siendo afectadas por esta peste llamada COVID, en el nombre de Jesús, sean liberadas, sean sanadas. Oramos por todas las personas que están internadas en la terapia intensiva, ahí pasando al límite de la muerte. Señor, en el nombre de Jesús oramos por estas personas. Señor Todopoderoso, ten misericordia de nuestro país. Sé que nuestro país ha caído en pecado, ha transgredido tus leyes, Señor. Pero despierta, pastores, con voz de trompeta, para que adviertan a la población del pecado. Señor, ten misericordia de las personas que están internadas en clínicas, hospitales, de los médicos, de las enfermeras, de los ayudantes. Ten misericordia, Señor, de las mujeres embarazadas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, que Dios bendiga, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, los embarazos, que bendiga los matrimonios, en el nombre de Jesús. Toma cuenta, Padre, de este día, en el nombre precioso de Jesús te doy la gloria. Recibe un milagro de Dios, en el nombre de Jesús. Tú que estás cerca y los que están lejos. En el nombre de Jesús, a todos los que nos ven de las provincias, le enviamos la bendición, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios Padre. Amén. Dios te bendiga. Te saluda a tu hermano Ramón. Con la paz del Señor, acá de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo Salvador, de la ciudad de Moreno, Buenos Aires. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, Jesús. Nos despedimos cantándole al Señor, usando este medio, porque no podemos dar cantores. Ya vendrán tiempos que nos vamos a hacer. Aleluya. Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Sigue firme en la fe. Amén. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es poder alabarle, hermano. Saluda a la iglesia, a los hermanos que están en Villasala, en la Perlita, hermano. Dios te bendiga. Fuerza. Al hermano Ariel Pacheco, a su esposa, que hoy no pudieron estar. Que Dios los bendiga. Sigan firmes en la fe, hermano. A esos hermanos que hace tiempo que no los veo. Vamos, hermano, fuerza. Firme y adelante. Ya nos vamos a reunir. Ya nos vamos a ver. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Saluda a todos los hermanos de la fe, a los pastores, que no flaqueen. Vamos, hermano pastor, que Dios te bendiga. Fortalécete en fe. Ora por mí, llórale por ti, hermano. Firme en la fe, haciendo la voluntad de Dios, agradando a Dios y enseñando la Escritura como está escrito. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima, si Dios quiere. Amén.